todo el tiempo. Ah, me imagino. Amigos, cordial saludo, qué bueno poder recibirlos en la U en su casa, qué bueno saludarlos y poder llegar hasta allá, hasta donde usted está en este momento. Sabemos que 136 países siguen las señales de Teleamiga, también sabemos que muchos de ustedes están en diferentes rincones de nuestro país, así que pues todos muy bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que nos va a interesar muchísimo a todos, por supuesto, pero particularmente a los colombianos, a los latinoamericanos, porque tenemos países como el nuestro, como Ecuador, por ejemplo, que debido a su geografía, a su clima, pues generalmente está beneficiado obviamente por muchas características, pero también estas mismas características como el tema de aguas, el tema de relieves, nos pone en condiciones de vulnerabilidad en cuanto a los riesgos. Continuamente y en los noticieros estamos viendo cómo hay deslizamientos que afectan nuestras vías, que afectan las ciudades y también, por supuesto, que afectan la vida y la calidad de vida de tantas personas que están en estas regiones donde las condiciones nos ponen en riesgo. Hoy vamos a hablar con la Facultad de Ingeniería precisamente sobre un tema muy importante que es la gestión de riesgo. Y ahí todos nosotros debemos estar atentos porque los ingenieros que nos acompañan el día de hoy pues nos van a dar una orientación muy clave sobre lo que está pasando en cuanto a cómo hacer prevención, qué es lo que pasa, cómo se maneja en nuestro país el tema de política de gestión de riesgo. Quiero invitarlos a conocer al decano de la facultad, el ingeniero Alfonso Amezquita. Saludos teleamigos y teleamigas. Como decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de la Gran Colombia, es muy grato presentar el programa en el cual se va a hablar de un tema muy importante que es el riesgo de deslizamiento en las carreteras. Dada la conformación de nuestras cordilleras y del sistema orográfico del país, las montañas tienen mucha tendencia a deslizamientos por los jóvenes que son los terrenos nuestros. En consecuencia, cuando se hacen vías, es necesario proteger estas vías de los deslizamientos de tierra y de los taludes para evitar pues que se formen esos trancones que hemos visto en el tráfico producido por estos deslizamientos. De manera que el tema que se va a tratar más a profundidad durante el programa pues es precisamente cómo se trata este problema dentro de la ingeniería. De manera que invito a que pongan mucha atención y se mire con mucho cuidado estos conceptos que son muy importantes para nuestro desarrollo vial. Ustedes saben que el país está haciendo muchas vías nuevas, por ejemplo las que se llaman las de cuarta generación, las de 4G, y ellas pasan por unos sitios en los cuales hay que atravesar montañas y zonas donde puede haber riesgo muy alto de deslizamiento de taludes. De modo que este va a ser el tema central de nuestra charla en el programa. Entonces agradezco a ustedes que pongan mucha atención a esto, que es un dato una situación muy importante, y el experto, el profesor de la Universidad de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Mario Camilo Torres, es un experto en este tipo de tratamiento de este problema tan grave que tenemos en toda nuestra orografía del territorio nacional. Muchas gracias.
Bueno, pues le agradecemos muchísimo al ingeniero Alfonso Amezquita, decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Gran Colombia, por abrirnos este espacio, por esta invitación que nos hace a todos y por supuesto por permitirnos contar con la presencia del doctor en Ingeniería Mario Camilo Torres Suárez, docente de la Universidad La Gran Colombia, que nos acompaña el día de hoy. Él también es presidente de la Comisión de Geotecnia de la Sociedad Colombiana de Ingenieros desde el año 2012. Bueno, doctor, pues bienvenido, qué bueno tenerlo en la U en su casa, qué bueno poder hablar de estos temas, que si bien es cierto, pues son temas académicos, temas técnicos, temas de discusión científica, por supuesto, también nos corresponden a todos los ciudadanos en la medida en que lo que decía el ingeniero es verdad. Los derrumbes, los deslizamientos, las inundaciones generalmente nos afectan y hoy particularmente vamos a hablar de las vías, ¿no? Bienvenido. Muchísimas gracias, Claudia. Un gusto estar en este programa, La U en su casa de la Universidad de la Gran Colombia. Yo soy ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Gran Colombia ya hace más de 20 años. Un gran colombiano. Un gran colombiano. Qué bueno tenerlo. Tiempo completo. Y realmente es un honor poder participar en este programa, pero más allá de esto, en una temática tan relevante para un país que está en pleno desarrollo, en pleno crecimiento. El tema de gestión del riesgo de desastres es un tema que no es nuevo, es un tema en el que el país pues lamentablemente ha experimentado unos eventos de desastres muy complicados, digamos son muy recordados el sismo de Popayán en el año 1983. Este dio origen a la primera normativa sobre construcciones sismos resistentes, el Código Colombiano de Construcciones Sismos Resistentes del año 84. Posteriormente vino la avalancha de Armero en el año 85. Desgraciadamente murieron más de 20.000 personas en este desastre. Y otros eventos que han ocurrido y que el país los recuerda. El país entonces se hizo fuerte en atención de emergencias, en atención de desastres, pero realmente dejamos un poco de lado el tema de la prevención y del conocimiento de los riesgos. Sí. Afortunadamente en los últimos años, en particular después del año 2012, el gobierno nacional expide una ley sobre gestión del riesgo de desastres, que es la ley 1523 de ese año, la cual traza una política nacional como de Estado para atender todo el tema de gestión del riesgo de desastres. Bueno, pues fíjese cómo realmente estos acontecimientos lamentables, porque todos dejan pérdidas y creo que en el menor de los casos pues son pérdidas económicas, generalmente hay pérdidas de vidas humanas, lo cual pues como usted dice es bien interesante, pues se debe hacer prevención. Pues afortunadamente se ha generado esa ley, pero ustedes están desde el lado de la academia, desde el lado de pues, proyectar, de crear precisamente políticas y también pues, mecanismos para poder evitar esto. Así que hablemos realmente de lo que es la gestión de riesgos de desastres. Ok, la gestión del riesgo entonces es una acción social, o sea que nos involucra a todos, sí, como bien lo dices tú, tanto académicos como entes gubernamentales, como la gente del común. Claro. Tiene que estar pendiente, tiene que estar atenta, tiene que tener un conocimiento base de aquellas situaciones que pueden llegar a configurar un escenario de riesgo. El doctor Amezquita hablaba de los deslizamientos, de los derrumbes en las carreteras. Efectivamente, pues estos eventos tienen un poder altamente destructivo, afectan no solo la movilidad, en ocasiones también afectan a personas, mueren claro. personas en deslizamientos, pero la gestión del riesgo tiene que ver entonces con tres componentes fundamentales. Por un lado, tenemos que conocer los riesgos. Para conocer los riesgos debemos hacer estudios y ahí es donde la academia y los gremios profesionales de la ingeniería pues juegan un papel fundamental. Me parece muy bien eso que usted acaba de decir y vamos a dejarlo allí porque es precisamente de lo que quisiera que habláramos después de pausa. Nosotros nos vamos por un momentico a un pequeño corte, pero ya estamos con ustedes. De regreso con ustedes vamos a retomar el tema que ya el ingeniero Mario Camilo Torres Suárez, docente de la Universidad de la Gran Colombia, nos proponía y es precisamente ver de qué manera la academia pues empieza a estudiar
qué es el riesgo. Yo creo que para todos nosotros pues no es ajeno saber que vivimos en un país con suficientes digamos, características que nos ponen en riesgo. Pero ya cuando esto se lleva a la academia, se vuelve un estudio un poco más juicioso, concienzudo, y ahí es donde se puede, o desde donde se puede, mejor proyectar el tema de políticas públicas, ya con una razón de estudio, con un tema científico, ¿verdad? Correcto. Pues hemos venido conociendo nuestro territorio. Nuestro país, como lo mencionaba el decano Mezquita, es muy complejo. Sí. Tenemos 3 cordilleras, una tectónica muy fuerte, también actividad volcánica permanente, Sí. tenemos 2 mares, nuestra geología es relativamente joven, es decir, que hay muchos terrenos que todavía podríamos decir están en formación, ¿cierto? Y luego si le sumamos la variabilidad climática, todos hemos escuchado de los efectos del cambio climático, el fenómeno del Niño, que es una temporada de sequía extrema, Compleja, sí. el fenómeno de la Niña, digamos, Que es son lo contrario. lluvias, sí, es todo lo contrario, lluvias intensas, prolongadas, que detonan muchos deslizamientos. Entonces, realmente es un laboratorio natural que debemos conocer. Pues en ingeniería civil, digamos en particular, pero en general todo lo que llamamos las ciencias de la Tierra, como la geología, la geomorfología, etcétera, nos hemos dedicado a estudiar el territorio, pero poco lo hemos hecho en función de esa intervención que va a ser una infraestructura vial, qué tanto puede afectar ese territorio. No solamente ver cómo el territorio afecta a la infraestructura, sino la infraestructura afecta al territorio. Claro. Desde el punto de vista ambiental se han hecho también muchos esfuerzos para que los proyectos impacten lo menos posible al ambiente, pero todos sabemos que cualquier intervención va a tener unos impactos. Entonces, este conocimiento desde la academia básicamente consiste en que nos vamos aproximando por fases a conocer el territorio. Entonces, la primera fase es establecer lo que llamamos los niveles de amenaza. ¿Cuáles son las amenazas que se ciernen sobre un territorio? Las amenazas se configuran a partir de una susceptibilidad natural del terreno, por ejemplo, si es una montaña, pues tiene una susceptibilidad natural a deslizarse. Claro. Pero no quiere decir que por obligación se vaya a deslizar, sino que tiene que tener unas características morfológicas y de condiciones del material, pero además tiene que haber algo que detone el deslizamiento. Por lo general los detonantes son las lluvias, como te mencionaba, el periodo del fenómeno de la Niña es tremendo, y también los sismos, y estamos en una zona sísmicamente activa, todos lo sabemos. Entonces tenemos esa configuración, esa potencialidad de que ocurra la amenaza. Si ocurre la amenaza, que es el evento, el deslizamiento o el derrumbe o lo que sea, luego está el otro factor que se llama la vulnerabilidad, como tú lo mencionabas al comienzo, ya de la infraestructura y de las personas, qué tan vulnerables somos a que si ocurre un movimiento nosotros salgamos afectados o la infraestructura se afecte. Si es por ejemplo un sismo, una construcción sismo resistente, pues tiene un bajo grado de vulnerabilidad. Sí, pero ingeniero, escuchándolo hablar de ese tema, pues me parece absolutamente oportuno y valioso que los ingenieros que se están formando ahora o que esta nueva generación de ingenieros estén haciendo este tipo de proyecciones sobre estudios más científicos, porque realmente si usted se pone a ver y echando un poco memoria a esas noticias que usted nos mencionaba desde el inicio, uno siempre se da cuenta que quizás pues la población más vulnerable es la población de menos recursos, la que está más alejada en nuestro país, y eso nos pone a pensar, bueno, ¿cómo se está haciendo ahora? Porque pues no sabría yo exactamente cómo hace años, aunque la ingeniería es una ciencia ética y los ingenieros siempre manejan este concepto, pues cómo están proyectándose las nuevas vías, incluso el decano nos hablaba de eso, pensando en que estas poblaciones ya pues no sean las más afectadas, ¿no? Sí, tienes toda la razón. La ingeniería civil es una profesión eminentemente social, Total, un impacto social tremendo. Además ligada totalmente al desarrollo de la civilización. Por supuesto. O sea, es parte de... Entonces por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería Civil de la Gran Colombia, que yo conozco, y fui promotor de lo que llamamos los consultorios de ingeniería civil. Sí. Los consultorios son una práctica profesional dentro de la carrera, pero siempre orientada a las comunidades más vulnerables, a los sectores más vulnerables. Entonces nosotros nos vamos con los muchachos a estas zonas, hacemos levantamiento del medio geológico y luego llevamos los datos a la universidad, hacemos análisis de estabilidad de taludes
y en todo momento, digamos, estamos haciendo una introspección de la necesidad de que el ingeniero civil gran colombiano, y ojalá todos los ingenieros, pues tengan en cuenta que todo lo que hagan y todo lo que proyecten y todo lo que construyan va a tener un impacto social muy importante. Es que es realmente una responsabilidad muy grande la que recae en la ingeniería, porque estamos hablando no solamente de las vidas humanas, de la calidad de vida además, sino del ecosistema, y ahí pues el trabajo que ustedes hacen es absolutamente importante. Entonces, pues qué bueno poder saber que en la universidad se están formando este tipo de ingenieros. Así que bueno, pues siga comentándonos sobre esa proyección que se está haciendo. Pero esto lo vamos a hacer después de la pausa, ingeniero, porque me dicen que se nos acaba ya el tiempo en este corte y realmente nos interesa muchísimo poder comentar cómo se forman esos ingenieros gran colombianos, y también porque sabemos que hay muchas personas que en este momento quizás estén pensando en estudiar ingeniería. Ya volvemos. Muy bien, estamos de regreso ya finalizando este espacio, y aquí fuera de cámaras comentábamos con el ingeniero realmente la condición y la situación de tantas regiones de Colombia, y pues uno dice, sí, si uno recorre el sur, el occidente, los llanos orientales, las costas, todos tienen realmente problemas con el tema de los, no solamente de deslizamientos, con inundaciones, con movimientos. La misma geografía hace que las vías pues se vean afectadas, y tenemos que contemplar que este es un país que sin vías no funciona, bueno, ninguno, pero particularmente este, donde pues todos nuestros insumos están continuamente por las carreteras moviéndose, donde al día se transportan millones de personas para lograr que la economía, que la sociedad pues siga avanzando. Así que pues bueno, llegamos ya al final, y yo creo que aquí tenemos que hacer, ingeniero, unas conclusiones importantes, llegar como a un punto en el que podamos decirle a los colombianos y a las personas que nos están acompañando qué se hace desde la ingeniería precisamente para aliviar y para prevenir, para hacer prevención en este tema. Bueno, entonces fundamental elaborar unos estudios en cualquier tipo de proyecto, sea de primario, secundario o terciario, elaborar unos estudios muy concienzudos de las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y por lo tanto el riesgo. Una vez establecido el riesgo, podemos definir unas medidas de mitigación o de reducción del riesgo. Hoy en día no se puede, digamos, aceptar que un proyecto nuevo al poco tiempo ya tenga problemas de inestabilidades, claro, de hundimientos, porque hoy en día tenemos toda la tecnología, tenemos el conocimiento para que esos estudios que hacemos los profesionales de la ingeniería y obviamente con acompañamiento de la academia, pues sean estudios con la profundidad y el rigor que se requiere. O sea, lo importante es que los ingenieros, las nuevas generaciones de ingenieros, sean absolutamente rigurosas, técnicamente rigurosos en todo su quehacer, en la profundidad de los estudios, se cumplan las normas sismorresistentes y otras normas que también están en desarrollo en el país para incorporar adecuadamente la gestión del riesgo en la infraestructura vial. Claro, y mientras tanto, y esto se lo voy a preguntar, ¿cuántas comunidades en este momento nos están viendo que dicen, oiga, mire, la comunidad misma detecta esas cosas, estamos en un factor de riesgo? ¿Qué deberían hacer esas comunidades para poder ayudarse si es que ya tienen una carretera o tienen algún tipo de obra de ingeniería que de alguna forma puede generar pues un peligro, ¿no? De acuerdo. Las comunidades tienen lo que se llama la percepción del riesgo, sí, y es completamente válido, y ellos tienen, a la luz de la ley 1523 del 2012, toda la opción, toda la oportunidad de acercarse a los entes gubernamentales, de exigir que se incorpore la gestión del riesgo, porque es que esto no es si se quiere o no se quiere, es mandatorio para todos los entes gubernamentales de todos los niveles, desde una vereda, un corregimiento, un centro poblado, un municipio, un distrito, capital, etcétera. Todos los entes gubernamentales deben incorporar estos estudios. Si hay zonas donde no se hayan hecho los estudios y por lo tanto no se hayan tomado las medidas de reducción del riesgo, las comunidades están, digamos, organizadamente, sí, están en toda su competencia para solicitar que los estudios se hagan y que se hagan las obras, porque claro, tampoco sacaríamos nada con hacer los estudios si no se hacen las intervenciones necesarias para reducir los niveles de riesgo. Eso es muy importante, es un derecho de los ciudadanos y por supuesto podemos acceder a él, el poder hacer uso de estos mecanismos, el poder comunicar que tenemos una población en riesgo, y por supuesto ahí ya entran e intervienen pues interdisciplinariamente una gran cantidad de profesionales, pero entre esos los ingenieros que apoyan
el tema de las obras y por supuesto también las unidades de riesgo para que pues por supuesto las poblaciones estén atentas, porque mientras que las obras suceden, Sí. pues debemos estar todas las comunidades ya advertidas y saber qué hacer en caso de tener una emergencia. Bueno, pues nosotros queremos invitarlos a que conozcan la Facultad de Ingeniería de la Universidad La Gran Colombia y cómo hacerlo, pues visitando www.ugc.edu.co. Y no solamente la Facultad de Ingeniería, tenemos la satisfacción de poder decir que hay muchas más facultades, que hay muchos servicios, sobre todo en proyección social, que la universidad está cumpliendo hoy en día, ¿verdad? Verdad, totalmente de acuerdo. Bueno, pues ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos, mil gracias por traernos estos temas tan importantes y pues nos seguimos viendo en su facultad y en clase, por supuesto. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, pues a todos ustedes muchísimas gracias también, los esperamos en un próximo capítulo de La U en su casa. Hasta pronto.